Bueno, como pocas veces, Albino, creo que un tema de la agenda, en este caso de esta semana, ha copado prácticamente todo lo que tiene que ver con digamos, la discusión, el debate, la polémica, y es reciente y por lo tanto es de la provincia de Buenos Aires y nosotros por supuesto que no podemos escapar y teníamos que reflejarlo en esta edición de hoy. Claro, efectivamente. Está hablando Fabián del caso del juez, este fallo insólito que nadie comprende, que no se explica y que ha disparado no solo mucha polémica en la gente que vio el fallo de este juez que benefició a un acusado por abuso de un nene de 6 años, sino también la reacción inmediata de los sectores de la representación política en la provincia de Buenos Aires, reclamando con presentaciones el inicio de un jury de enjuiciamiento para que termine destituido, si es que finalmente se rumbea por ese lado la investigación, el juez Piombo y Benjamín Sallargués, los dos que son los que integraron la Cámara o la Sala de la Cámara de Casación de este fallo incomprensible por donde se lo mire. Bueno, y una de las que presentó un proyecto en ese sentido es legisladora, senadora ella de la provincia de Buenos Aires, jefa del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, y tiene la gentileza de visitarnos. Fabián, senadora, gracias por venir. Al contrario, a ustedes por invitarme. Buenas noches. Antes de hablar del procedimiento que se generó como consecuencia de este fallo, le hago una pregunta como mujer. Yo entiendo que por ahí abstraerse de su condición de dirigente política no le resulta fácil porque por ahí ustedes analizan todo desde la representación y la responsabilidad que tienen. ¿Qué sensación le dio este fallo cuando lo leyó? Bueno, me lleva inevitablemente a hablarle que yo tomé conocimiento del caso del pastor que abusó de las dos chiquitas, las dos adolescentes de un barrio de acá de La Plata, creo que el barrio de Los Hornos, si mal no recuerdo. No, es un caso en Morón. O si no, el caso Manarino, dice usted. No. Es un pedido de jury, fueron denunciados los jueces de casación Piombo y Sallargués por el abuso que un pastor había perpetrado a lo largo de unos años contra dos menores. Y ellos interpretaron que la condición social o por claro, el hecho de formar parte de una comunidad, provenían de un barrio donde las chiquitas comienzan a tener relaciones sexuales a temprana edad, con lo cual eso era un atenuante y bajó la condena. Cuando yo me enteré de esta denuncia, yo no constituía, no integraba el jurado de enjuiciamiento, pero empecé a seguirla. ¿Cuándo es la audiencia? Para saber, porque me parecía tan aberrante esta ideología, esta estigmatización. 2011. El ex diputado Pérez. Raúl Pérez fue el que promovió el juicio político. Exactamente, lo mismo que yo hice en el día de ayer con los dos nuevos casos. De manera que desde el 2011 hasta hace 3 semanas atrás estuve permanentemente denunciando esta situación porque el jurado de enjuiciamiento no se reunía ni una sola vez. Ahora, para que la gente entienda, senadora, ¿cómo es ese procedimiento? En la provincia de Buenos Aires el jurado de enjuiciamiento está presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que afortunadamente en nuestra provincia no es como en Nación, la presidencia es rotativa, hoy es anualmente. En este momento no. Está Hitter. Está, claro, Hitter. Sí. Y como vicepresidente está el doctor Luis Genú. Pero durante todos los años previos a cada uno de los magistrados que estaban a cargo de la presidencia, yo les recordaba esta situación, no pidiéndoles ni... A ver, a mí no es que me interesaba el resultado, pero sí que se abriera la investigación. Pero entonces, ¿qué pasaba? A ver, bueno, está integrado. Está integrado por el presidente de la Suprema Corte, está integrado por 5 abogados de la matrícula sorteados, abogados de la matrícula de la provincia de Buenos Aires, y 5 legisladores, 5 legisladores abogados. Todos los diputados y senadores que tenemos título de abogados, cada vez que hay una denuncia de jury, nuestras bolillas entran a un bolillero y para este caso le toca a Fioramonti, a fulano, a Mengano, ese es el tribunal, digamos, que resuelve el caso. Ese es el jurado. ¿Y quién impulsa la investigación? Para que el jurado se reúna, tiene que ser convocado. Lo convoca el presidente
de turno. Pero imagino que tiene que ver una acusación formal. ¿Quién es el que acusa? Raúl Pérez, el diputado Raúl Pérez. O sea, la presentación de un solo legislador. No, claro. perdón. Hay una denuncia. Una vez formulada la denuncia y ratificada, se convoca al jurado, se sortea y se convoca al jurado. Hay una primera audiencia en la que ese jurado, que ya va con el caso estudiado, determina si es admisible o inadmisible. ¿Por qué? Porque muchas veces el ciudadano no está de acuerdo con la sentencia del juez. Entonces lo denuncia para juicio político. Y es porque en realidad lo que está buscando es una instancia más, que no existe. Entonces lo declaramos, digo, cuando yo integro un jury, se declara inadmisible. No es objeto de investigación, porque es una sentencia que no le gustó, pero que el juez la dictó conforme a derecho. Sí, exactamente. Bien. En este caso, lo que yo he bregado a lo largo de estos 4 años, y el año pasado, en abril del 2014, presenté formalmente una nota pidiendo, después de tanto hacerlo verbalmente, que se fije esa primera fecha de audiencia para investigar a estos 2 jueces de casación, es que se reúnan y que digan si es, que el jurado integrado diga si es admisible o inadmisible. Ahora, ahí hay 2 fallas, senadora. ¿Por qué a lo largo de 4 años no se reunía? Porque fijaban una fecha. Entonces resulta que cuando ya se estaba por reunir, tal diputado y tal senador que lo integraban, vence el mandato. Entonces, ahora no se puede. Sí, pero eso pasa cada 2 años. Bueno, fue pasando, por eso es que fueron 4 años. Ahora, dígame, senadora, ¿quiénes son esos integrantes legisladores para que la gente los conozca? ¿Quiénes son los que lo integraron? No, a mí no me corresponde, no tengo la nómina. Sí, pero no tengo la nómina. Yo lo que hice es hacer lo que a mí me parece que yo tenía que hacer en mi condición de representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y fue que tomando conocimiento de una sentencia tan aberrante, tan discriminatoria como la que era bajarle la pena a este pastor, estamos hablando de jueces de casación. Casación, para que quien nos escuche y no sabe del tema, es el Tribunal Superior Penal en la provincia de Buenos Aires, el que casa casa sentencias. O sea, trata de unificar la jurisprudencia y ser referencia para tribunales inferiores. Bueno, de todas hace maneras 3 está la instancia semanas... de la Corte, porque este fallo fue apelado. Digamos. Hay una instancia de apelación independientemente de que sea el pero máximo no es la tribunal. regularidad. Pero no es lo regular. El jurado lo que tiene que ver es la idoneidad de los jueces, no la cuestión técnico-jurídica. Ahora, senadora, cuando usted destaca que no se reunieron, ¿qué está denunciando? Que hay una suerte de yo lo que quiero decir es que hace 3 semanas... corporativismo. Hace 3 semanas se reunió por primera vez ese jurado y consideró que era admisible investigar. El caso, estamos hablando del 2011. En estas últimas semanas tomo conocimiento del caso Tolosa y del caso Manarino, que son tan o más aberrantes los dos que el anterior. Entonces pongo a trabajar a mis asesores y digo, bueno, preparemos porque voy a hacer un juicio de pedido político contra estos 2 jueces de casación, porque evidentemente hay un hilo conductor ideológico de estigmatización de la pobreza, de la vulnerabilidad. No son casos aislados, porque no conocí ningún caso en que estos jueces tomen esa determinación cuando se trata de menores vulnerables, hijos de clase media o de clase media alta, ¿no? Hay un caso en el que le rebajaron la condena a un acusado comprobado de abuso de sus 2 hijas, porque había alguna suerte de contradicción en el testimonio de la hija, entonces le generaba dudas. Ese es Manarino. Manarino es, y además dice que como después sobrevino la ley que fijó la mayoría de edad a los 18, a partir del momento que el padre que deja de ser abuso y el abuso se convierte en violación, que para la ley penal la tipificación es con abuso carnal, es a partir de los 18, y que se contradice la chica cuando dice a veces 17, a veces 18, se está por 18, y como eran 2 personas adultas pueden decidir sobre sus relaciones sexuales. Habiendo sido violada bajo amenaza, abusada desde los 14 bajo amenaza de que si no permitía ese abuso, él iba a hacer lo mismo con las hermanitas menores. Todos sabemos la protección que ejerce en general una hermana mayor y más con un padre así, ¿no? Y el caso Tolosa ha sido suficientemente expuesto como para que yo tenga que decirlo. Pero después incluso benefició a alguien que asesinó a su mujer alegando que había habido alguna suerte de provocación. No, la verdad es que es ahora, injustificable todo esto, los antecedentes que tiene esta sala. Toda esta explicación y todo demás,
todavía hace más, más fuerte y sí, más escandaloso, pero además más fuerte la pregunta de por qué sigue Piombo y Sallagués a cargo de una sala de casación. Digo, no hay... Bueno, todas estas cosas... Yo opino que si en el 2011, cuando el entonces diputado Pérez hizo el primer pedido de jurado, de juicio político, se hubiera investigado, tal vez hubiera sido declarado inadmisible la investigación o tal vez hubieran ambos cesado en sus funciones y no hubieran llegado a sentenciar lo que sentenciaron en estos casos. Finalmente fue declarado admisible. Ahora, sí, después de 4 años. Yo corro con un poco de ventaja porque afortunadamente ustedes y los colegas de ustedes que se han enterado de esto y que lo han hecho público, yo les digo que mis colaboradores se reían porque cada vez que yo tenía un auditorio, porque me invitaban en algún ámbito académico, en algún encuentro político, en el lugar que sea, o me hacían una entrevista a veces por una ley que terminábamos de sancionar, siempre que podía decía... Mira, discúlpeme, en este último ratito me gustaría, si usted me permite, hacer una aclaración, porque hay mucha gente que no sabe. Y comenzaba a hablar del caso del Pastor y del caso Piombo y Sallagués. Bueno, lo hice a lo largo de 4 años, no surtió ningún efecto. Digamos, yo como perteneciente a la política, como representante del pueblo, debo decir que por más que lo intenté, no logré en 4 años que se reuniera el jurado. Senadora, usted, digamos, porque digamos, tiene que haber un análisis político, pero no es un análisis. Usted por ejemplo, alguien cajoneó la investigación. Ha sido un derrotero que si yo le voy mostrando, tiene más que ver con la inacción y con la indiferencia y con el pasó esto y venció el mandato y entonces ahora... pero hagámoslo con celeridad, asumen en diciembre, ¿por qué no en marzo ya hagamos el sorteo? Y bueno, y fue pasando y yo no sé, yo no soy psicóloga, no soy socióloga, por eso, pero usted soy política y la parte que me tocaba... pero usted tendría que decirnos aquí quiénes son los legisladores que no quisieron reunirse. No, los legisladores que integran el jurado de enjuiciamiento no es que no quisieron reunirse. No convocaba al presidente del tribunal. Tienen que estar convocados. O sea que entonces el presidente de la Suprema Corte el que no tuvo la suficiente celeridad y no puso el impulso. Cuando se habla de que esto tiene que ver que no hubo voluntad política, entonces no hubo voluntad política del presidente de la Corte, quien haya sido en estos 3 últimos años. Yo creo que ha sido un conjunto, una serie de cosas. Se fueron concatenando. Yo le digo, por ejemplo, el tema de que cuando ya estaba sorteado y estaba convocado, vencía el mandato de los senadores. Usted me dice cada 2 años. Sí, porque yo pedí esto. Quiero ver todo el derrotero que sufrió. Claro. Yo sí los puedo mostrar. Y a mí me deja abierta la posibilidad de especular de que acá lo que hay es una reacción corporativa. El presidente de la Suprema Corte no quiere que se cuestione a un colega, porque de último es un magistrado. En todo caso presidentes. Porque no ha sido uno. Pero puede ser esa lectura. Pero sería, yo no lo quiero decir de esa manera, porque en muchos casos se ha fijado la fecha y se ha fijado tarde y después no tuvieron la celeridad. Yo digo... Me da la impresión como que a nadie le importó lo suficiente como para... Y ya cuando escuchaban que yo lo decía era otra vez la senadora sale con el tema... y yo no tengo nada personal contra eso, no los conozco. A veces le iba a preguntar si usted tiene algún tipo de referencia más allá de lo de... Los rostros los vi por televisión Convengamos que los integrantes de la Corte la están sacando bastante barata, digamos, porque todo el mundo habla de Piombo y de Sallagués, pero siguen en ese lugar justamente como consecuencia de la inacción, porque si hubiesen actuado como corresponde a derecho, convocando las audiencias, declarando admisible y llevando adelante la investigación, por ahí lo más probable es que nos hubiésemos ahorrado el juicio o el fallo de la polémica que se regeneró ahora. Pero ¿sabe lo que tiene de bueno esta etapa? Yo presenté en el día de ayer el pedido ¿Cómo avanzó eso? Bueno, en el día de mañana la tengo que ratificar porque la ley dice que tiene que ser ratificada, así que en el día de mañana la ratifico. Y bueno, y después hay un plazo determinado, se tiene que sortear, yo pedí estar presente durante el sorteo, obviamente yo me tengo que excusar desde ya, claro. Aunque no hubiera hecho... La denunciante no puede ser sorteada. No, pero además, yo hace 4 años que vengo pidiendo, no que los echen, porque, a ver, esto lo digo con toda sinceridad, si yo hubiera visto que el jurado se reunía
que analizaba el tema y que decidían que no daba para la destitución, porque el problema es que no hay cuestiones intermedias. Una vez, digamos, hecho todo el proceso que manda la Constitución y la ley, no hay un término intermedio. Sí. Quedan las funciones o se tiene que ir. Claro. Pero uno ve que hay 10 integrantes de un jurado y el presidente de la Suprema Corte que toman una decisión. Ahora, con eso me hubiera dado por satisfecha. Me hubiera gustado más que no estén personas con esta ideología. A mí, senadora, lo que se me ocurre, por ahí no es su caso, no lo personalicen usted, porque usted dice, yo hace 4 años que lo vengo denunciando y demás, que a los dirigentes políticos, a los legisladores que en su momento integraban esa comisión, o a la Corte, le importa bastante poco que haya ese tipo de hombres impartiendo justicia, y ahora se corren todos. Ayer se chocaban en la legislatura para presentar pedido de juicio político, nada más porque es un escándalo nacional y tomó estado público. Yo con respecto a eso le quiero decir, no me choqué con nadie porque tenía preparada la denuncia. En realidad la iba a presentar el día viernes. Y cuando la terminamos de leer con 3 asesores que estuvieron trabajando en el tema, quise darle una vuelta de rosca más y dije, no, esperemos y la presentamos el lunes. Porque venía de hacía 4 años y bueno, y estaba lista. Y yo digo, el lunes a la mañana llego, la firmo y la presentamos. Senadora. Y la presenté el lunes a la mañana, pero el viernes me quedé sorprendidísima de ver que uno de los casos que yo iba a denunciar, Tolosa, no Manarino, Tolosa, había tomado estado público. Claro. Yo estaba fascinada porque ojalá me hubiera ganado de mano a alguien y el viernes o hace un año atrás hubiera, porque no son, digámosle a la gente, no son sentencias nuevas, ni Tolosa ni Manarino. No, es cierto. Lo que ocurrió, la última novedad que tuvo el caso Tolosa es que la Corte aceptó revisar el fallo de casación. Eso ocurrió ahora el 6 de mayo. Ahora, senadora, algunos dicen que esto es una especie de consecuencia de tanto impulso que se ha dado desde distintos ámbitos del Estado en estos últimos años a todo lo que sea el garantismo jurídico. ¿Esto se inscribe dentro de lo que es el garantismo, esta cuestión de es preferible que el imputado quede en libertad a que esté en las cárceles como están las cárceles? Digamos, estamos hablando de una doctrina... La doctrina Zaffaroni. Vos veías no quiero emparentar, no quiero decir, pero lo presentaban así, digo, los medios muchos medios de comunicación, yo por supuesto que no lo comparto, digo, pero a tono con lo que vos decís, muchos medios, bueno, se inscribe dentro de la teoría de Zaffaroni. No es cierto. A ver, ¿por qué no? No es cierto, porque en realidad lo que está diciendo en el caso Tolosa, lo que están diciendo Salyargués y Piombo es que, olvidémonos que tiene 6 años, mostraba que había hecho una elección por la homosexualidad. Por lo tanto, es un atenuante. ¿Qué está diciendo? Que una persona mayor de edad, por llevarlo al otro extremo, al que, bueno, olvidémonos que tiene 6 años. Puede ser pasible de violación, de abuso. Porque sea gay u homosexual. Claro. Pero además hay serias fallas. O bisexual, o heterosexual, pero esto, digamos, es la ideología de la discriminación. Hay algunas, no tiene nada que ver con el garantismo. Hay algunas cosas que no terminan de cerrar, porque salió a hablar esta mañana, nosotros hablamos esta mañana, pero hablaron también en otros medios, familiares directos del nene. Yo tuve la posibilidad de hablar con Aldana, una prima que le llama mi hijo porque lo crió desde los 6 años. Y dice, la verdad es que nada de lo que dicen es cierto. No tiene perfil gay, es un nene, ahora es mayor, pero por supuesto que ella estaba indignada por todo lo que se hablaba. Ni siquiera fue abusado, como dice el juez, por su padre, que es mi tío, que está preso, bien preso está, porque además está preso, no lo defendió para nada. Además está preso justamente por una violación, pero no fue del nene, desde que él tenía 6 meses y está conmigo. O sea, hay algunas cosas ahí que no cierran mucho, incluso de aquello que se supone que nos dijo el juez, claro, que era el fundamento de la resolución a la que él llegó. ¿Ustedes se reunieron con los familiares? ¿Tienen, digamos, más o menos una reconstrucción de la historia? A mí no me corresponde como legisladora, y a los que van a integrar el jurado tampoco. Y siempre hemos tenido, como cada jurado que integré, nunca quisimos reunirnos con familiares ni nada, porque nosotros tenemos que analizar, digamos, en este caso, por ejemplo, ¿qué tiene que analizar el jurado? La idoneidad ética, moral, los valores constitucionales, el espíritu democrático de los magistrados para continuar en el ejercicio de la magistratura. Como les decía,
la casación para colmo, que es una responsabilidad mayor. Hoy, estos dos señores, porque ustedes saben que yo además soy consejera en el Consejo de la Magistratura, o sea que los que aspiran a ser jueces, fiscales y defensores, después de pasar por un examen y por un psicofísico y todo lo demás, pasan por una entrevista con los consejeros, donde nosotros hacemos preguntas, pero de lo más variadas. Tenemos conversaciones, diálogos, en los que tratamos de ver qué perfil de persona es, qué valores democráticos tiene, cómo se ve como juez ante la sociedad y en un... Entonces, digo, estos dos señores no pasarían esa entrevista hoy. Entonces, lo que le cabe al jurado es un juicio político. Se vale en esto de político. Me decían que, no sé si Piombo o Sallargués, uno de los dos, me dijeron, porque yo no los escuché, dijeron esto es política. Claro, el juicio político es porque políticamente analiza, a ver, la sociedad, la única forma que tiene de controlar al único poder que no es popular, que no es elegido por el pueblo, es cuando hay una denuncia que se conforme un jurado, que no deberíamos ser abogados necesariamente los legisladores que lo componemos, y tenemos que ser abogados los legisladores por la última ley. De mi parte, senadora, ¿sabe que creo que esto es una apreciación personal, digamos, que también falla y que ustedes deberían rever eso, el sistema de la defensa de los pobres? Porque la verdad es que efectivamente las cárceles están llenas de pobres. Ahora, también es cierto que muchos de esos pobres, si no la mayoría, son defendidos por defensores de pobres y ausentes. Yo le preguntaba a la familia de defensores oficiales, yo le preguntaba a la familia de este nene, sí, bueno, pero entonces ¿sabe qué? Están sobrecargados de tareas. Porque yo le preguntaba a la familia de este nene, ¿y a ustedes quién las defendió? Bueno, ahora nombramos un abogado, porque la verdad es que teníamos un abogado oficial, pero no hizo nada, nunca hice nada, yo nunca me enteré de nada, nunca me recibió. ¿Serán los mejores? Perfecto, son los mejores. ¿Sabe qué? No alcanzan entonces, senadora. Porque tienen muchísimos casos. Nosotros estamos haciendo un trabajo importante en el Consejo de la Magistratura, nosotros nos reunimos los martes y tomamos generalmente de 20 a 30 audiencias por semana. Están tratando de cubrirse los cargos. Usted sabe que en estos últimos años se ha hecho una descentralización importante de la Administración de Justicia, se han creado tribunales, defensorías, fiscalías. A mí me pareció interesante ese proyecto que separaba la acusación de la defensa. Que de autonomía de la defensa. Es un proyecto que trabajamos... Eso está. Pero lo que yo le digo es que en realidad los mejores defensores son los de la Defensoría Pública, que con todo respeto a los pocos estudios jurídicos que asumen la defensa de estas personas indigentes en muchos casos. Senadora, la tenemos que interrumpir lamentablemente, está muy interesante la charla, pero se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes por difundir estos temas. Muy bien, gracias, ya volvemos.